Hola a todos, hoy les traigo un tema explosivo. Ozge Yahid celebró el cumpleaños de su novio Burak Berkay, pero las redes sociales están literalmente divididas. Comentarios de Gökberk Demirci, linchamientos, quienes dicen que esta chica se enamora de todas sus coprotagonistas, quienes dicen que Burak es frío con ella, comentan que le falta brillo en los ojos. Todos hablan, pero nadie sabe qué hay detrás. En este vídeo, no solo analizaremos las imágenes, sino también las emociones. ¿Amor verdadero o una ilusión de las redes sociales? Buscaremos la respuesta juntos. No olviden darle like al vídeo, comentar y suscribirse a mi canal, porque estas historias de amor aquí se resuelven no solo con chismes, sino con análisis. Empecemos. El amor arde a la luz de una vela. Ozge Yahid y tormentas silenciosas. A veces un solo vídeo puede desatar 1.000.000 de emociones. A veces, en la luz parpadeante de una vela, aparecen sombras del pasado. Y a veces, el momento más especial de una pareja se presenta ante la balanza de millones. Ese vídeo que Ozge Yahid compartió para el cumpleaños de su amante Burak Berkay se convirtió en un momento precisamente desgarrador. Estaba tranquilo, una mesa elegante, velas parpadeantes y Burak Berkay con Ozge alrededor de su cuello. Pero había tanto en ese silencio. Mientras las miles de personas que miraban ese vídeo volcaban sus corazones en sus teclados, era como si estuvieran viendo no una, ni dos, sino tal vez 3 historias diferentes. Para algunos, este vídeo fue simplemente otra celebración de cumpleaños. Pero para muchos más, este fue el momento en que entró en juego una guerra fría emocional. Y los comentarios. Los comentarios fueron escritos a fuego. Ella se enamora de cada coprotagonista. Todavía no puedo creer que haya dejado atrás a alguien como Gökberk Demirci. El chico ni siquiera mira a la chica. Está demasiado absorto en el pastel. Burak es tan frío que no parece gustarle en absoluto. Cuando Ozge lo abraza, es como si el hombre le dijera déjalo en paz. Estos comentarios fueron mucho más allá de la mera crítica. No es una falta de confianza en el amor de Ozge Yahid. Fue como si hubiera una acusación de traición, un juicio emocional. Había un grupo de personas que aún no habían asimilado su relación con Gökberk Demirci, y este grupo aún no le había dado una calificación aprobatoria al nuevo amante de Ozge. Mientras algunos intentaron explicar esta situación con el cliché de una mujer que se enamora de cada coprotagonista, otros creyeron que los sentimientos de Ozge no eran correspondidos. El análisis del lenguaje corporal en el vídeo pareció convertirse en una lección de psicología. Mientras hablaba del brillo en los ojos, de la sinceridad del abrazo, de las miradas al soplar la vela, era como si el público se hubiera convertido en un detective del amor. Pero había una verdad. Ozge Yahid se había convertido en un ejemplo viviente de cómo se analiza la vida amorosa de una mujer en la era de las redes sociales. Pero uno no puede evitar preguntarse, ¿puede una mujer amar? ¿Puede empezar de nuevo? ¿Podrá borrar las huellas del pasado? Ozge, que una vez abrazó a Gökberk en el gimnasio, ahora abraza a Burak. Pero para algunos espectadores frente a la pantalla, el tiempo parece haberse detenido. Como si aquellos viejos recuerdos con Gökberk se hubieran convertido en grilletes para todo el futuro de Ozge. Aquellos que no le conceden el derecho a un nuevo amor todavía tratan a Burak Berkay como un invitado. Curiosamente, en medio de esta tormenta, quien menos comentarios recibe es Burak Berkay. Su silencio se confunde con apatía. Se dice que estaba sumergido en el pastel. No parece que quiera, dicen. Quizás el chico simplemente intenta ser natural frente a las cámaras, o quizás no cree que el amor tenga que ser ostentoso. Pero las redes sociales no lo creen. Porque allí cada amor es un espectáculo, cada sentimiento es objeto de un me gusta. Y desafortunadamente, incluso los momentos más bellos son autopsiados por miles de pares de ojos. Para Ozge Yahid, estos comentarios no son solo unas pocas palabras debajo de un vídeo de cumpleaños. Estos muestran cómo la sociedad ve a la mujer, cómo establece límites y lo cruel que puede ser. Pero ella lo ama a pesar de todos estos comentarios. O intentando amar. Quizás solo está tratando de ser feliz. ¿Última palabra? El amor no se puede juzgar por un vídeo. Especialmente si nos obsesionamos con el brillo en los ojos de una mujer e ignoramos el silencio en los ojos de un hombre, lo que podría faltar es nuestra perspectiva. Tal vez deberíamos simplemente salir del pasado, sombrío, y centrarnos en el presente, claro. O simplemente, deberíamos dejar el amor de todos en paz. Amar requiere valor. La prueba del amor de Ozge Yahid. El amor ya no es solo una emoción.
Especialmente si estás en el mundo de las revistas, el amor se ha convertido en una actuación. Detrás de cada paso, de cada abrazo, de cada mirada se busca un significado. El corazón solo ya no basta para amar, se necesita una buena escena, el filtro adecuado, una perspectiva sincera y lo más importante, la aprobación del jurado de las redes sociales. Esto es exactamente lo que experimenta Özge Yağız. Decir, te amo, no es suficiente. Se espera que sea, visualmente convincente, y en su relación con Burak Berkay, algo de esta visualidad parece faltarle al espectador. Porque el brillo de esos ojos, esa risa, ese abrazo apasionado, ya habían sido codificados en otro hombre en el pasado, en Gökberk Demirci. Lo que pasó con Gökberk fue una historia de amor o un truco de magia. No hay una respuesta clara a esta pregunta, pero el público abrazó tanto ese amor que el corazón de Özge se posó en otra persona. A su regreso, fue visto como infiel, como si cada acusación de enamorarse de su coprotagonista fuera suficiente para convertirlo en un criminal amoroso. Sin embargo, hay una cosa que olvidan: cuando la cámara se apaga, cada uno vuelve a su propia vida. Y cuando Özge Yağız terminó la pantalla, decidió seguir su corazón. Aunque lo que experimentó con Gökberk fue real y genuino, esa historia ha terminado. Ahora se ha abierto una nueva página de la historia. Pero las redes sociales quieren constantemente borrar esas líneas escritas con un bolígrafo y reescribir el pasado. Y la persona más ignorada aquí, Burak Berkay Akgul. Su nombre apenas se menciona entre cientos de comentarios. Se le describe simplemente como frío, sumergido en el pastel y desinteresado. Nadie pregunta, ¿quizás este hombre vive su amor fuera de cámara y no frente a ella? ¿Quizás es un tipo tranquilo? Tal vez su amor no sea ostentoso sino profundo. Pero las redes sociales dicen, abrazarás, besarás, mirarás, tus ojos sonreirán, serás como Gökberk. Sin embargo, en la vida real no todos los amores son iguales. No todos los looks tienen el mismo brillo. No todos los abrazos tienen la misma temperatura. Pero eso no significa que no sea real. Hoy, Özge Yağız se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de la era moderna. La prueba de amar como mujer. Cada paso está siendo vigilado. Toda relación es comparada, y cada emoción es juzgada. Sin embargo, aunque amar ya es bastante difícil, intentar amar delante de millones de personas es como caminar por un camino espinoso. En ese vídeo algunos vieron las velas, otros las miradas frías. Pero quizá nos perdimos lo que más se debió ver en ese vídeo: su valentía. Porque donde todo el mundo decía Gökberk, Özge decía Burak. Y no fue una elección, fue un desafío. ¿Su relación no funcionará? Tal vez, quizás dure para siempre, pero él tiene tanto derecho como cualquier otra persona a experimentar esas posibilidades. Özge Yağız no es ni una dama voluble, ni una mujer que se enamora de cada coprotagonista. Ella es solo una mujer joven que intenta emerger del pasado y existir en el presente. Y tal vez esté librando la batalla más silenciosa pero más valiente de su vida. La cultura del linchamiento del amor en las redes sociales, la era de quienes juzgan desde el teclado, no desde el corazón. En el pasado, los amores se vivían en voz baja, lejos de la mirada pública. Ahora cada relación se ha convertido en una actuación, cada beso en un contenido, cada abrazo en una evidencia. Las redes sociales son hoy en día un tribunal no solo de la vida privada sino también de las emociones. Y nadie en este tribunal es inocente. Los comentarios sobre la relación de Özge Yağız con Burak Berkay lo demostraron una vez más. La forma en que una mujer ama, la pareja que elige, el brillo de sus ojos o su forma de abrazar, todo fue presentado como evidencia. Burak es frío con ella. Los ojos de Özge no brillan. Él no miró a Gökberk de esa manera. Pero lo más llamativo es esto. La gente se ha acostumbrado tanto a que a la mujer se la culpe por amar, que incluso si no ama, se la cuestiona. Las redes sociales nos enseñan que ahora lo importante en las relaciones es la percepción, no la emoción. No es si realmente amas o no, es importante con qué ostentación amas a tu ser amado. ¿Cuántas historias publicaste? ¿Cuánto abrazaste? ¿Tus ojos sonrieron? ¿Te has sumado a la tendencia? El amor ya no se mide por el corazón, sino por el teclado. Bajo la presión de parecer felices, las parejas tienden a olvidar sus verdaderos sentimientos. En este punto, el vídeo de Özge Yağız y Burak Berkay realmente arroja una presión que miles de parejas experimentan pero no pueden nombrar en nuestras caras. El amor verdadero ya no es suficiente.
Se desea el amor aprobado. Y este es el mayor cansancio emocional de la nueva era. Özge Yahid no está solo frente a las críticas de las redes sociales. Pero él es uno de los que intenta mantenerse en pie en medio de esta tormenta. Quiere dejar atrás su pasado y pasar una nueva página. Pero hay una multitud que quiere que en cada línea de esa página aparezca escrito, Gökberk. Esta multitud forma su juicio comparando el estado actual de Özge con la luz del pasado. Pero el amor no es una escena de película, y nadie tiene que permanecer en el papel principal para siempre con su ex compañero de reparto. El amor a veces se esconde en el coraje, no en los ojos. Y hay personas que brillan más cuando son linchadas, no cuando son amadas. Özge Yahid puede estar enamorada de Burak Berkay, o tal vez esté librando una guerra. Pero lo que está claro es esto. La vieja luz que todos buscaban en las sombras quizás hoy arda a la luz de las velas. No sabemos si esa luz se apagará o crecerá. Pero, si los teclados se silencian, tal vez los corazones hablen. Los comentarios están en tus manos. ¿Crees que este amor es real o solo en la pantalla? Si eres de los que creen en las emociones reales, no olvides darle like. Suscríbete, porque el detrás de cámaras de estas historias de amor apenas comienza. No olvides seguirnos en Instagram, TikTok y todas nuestras redes sociales. Recuerda, la revista no es solo noticia, es lo que te hace sentir.